noches, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para este miércoles 4 de marzo. Augusto, buenas noches. ¿Qué tal, Adaluz? Buenas noches, amigos televidentes, bienvenidos a este servicio televisivo. Pues justamente tenemos informaciones, como siempre, para todos ustedes, con mucha alegría, y también saludar a los que nos sintonizan a través de las ondas de Radio Hogar. Vamos de inmediato con los titulares, con la información más bien que tenemos preparado para todos ustedes. Gremios magisteriales rechazan que solo 14 escuelas del país no hayan iniciado clases este 2 de marzo. A 3 días de haber iniciado el periodo escolar, las contradicciones entre el Ministerio de Educación y docentes pican y se extienden. Y es que mientras la ministra de Educación indica que solo 14 escuelas no iniciaron clases el pasado lunes, los docentes señalan que fueron más de 50 centros educativos a nivel nacional. Reducimos significativamente la cantidad de escuelas que no podían iniciar, las que no iniciaron, que son alrededor de 14 escuelas, eso ha sido un récord para nosotros. Sabemos que lo ideal hubiera sido ninguna, sin embargo, llegamos a acuerdos con la comunidad educativa, con los padres de familia, para reemplazar los tiempos y sobre todo se hizo por temas de seguridad. Para el próximo 11 de marzo se tiene programada una marcha por parte de los docentes que buscan exigir mejores condiciones laborales en el sistema educativo. Que no entiendo al Ministerio de Educación, precisamente quien anunció por los medios de comunicación los 56 centros educativos que no iban a iniciar, y búsquenlo allí, fue las propias autoridades del Ministerio de Educación, tanto nacionales como regionales. Entonces quieren forzar una situación con los compañeros, porque para eso pareciera que sí son ávidos, pero no para garantizar el inicio en los más de 50 y tantos centros educativos. Nosotros como asociación de profesores, y lo vamos a presentar en la Unión Nacional de Educadores, nos vamos a hacer sentir en ese aspecto. El dirigente magisterial Fernando Ábrego mencionó que hay situaciones que afectan el desarrollo de las actividades académicas en las escuelas del país. Este año, 56 centros educativos a nivel nacional no pudieron iniciar el periodo escolar el 2 de marzo. El año pasado eran 35 aproximadamente, según cifra del propio Meduca, y el año anterior eran 25, este año 52. Entonces nos preocupa porque va creciendo esta modalidad de no iniciar el periodo escolar, que los niños no estén en sus escuelas y en sus colegios. El sistema educativo panameño en los últimos años ha pasado por diversos cambios, pero según las autoridades del Ministerio de Educación y los dirigentes magisteriales, aún hace falta más para tener un sistema educativo de primer mundo. Ramsés Betancourt, FETV Diario. Y luego de diferencias entre docentes con los padres de familia, estudiantes del Instituto Fermín Nodó decidieron que iniciarán clases el próximo lunes 9 de marzo. El pasado viernes, la comunidad educativa del Instituto Fermín Nodó había acordado volver a las instalaciones del colegio ubicadas en La Locería el próximo 9 de marzo, día en el que iniciarán las clases en esta escuela. Pero algunos docentes se opusieron a esta decisión, lo que ocasionó que estudiantes y padres de familia volvieran a reunirse para dejar clara la fecha del inicio de clases. El día lunes, un grupo de estudiantes vinimos a ver qué tipo de reuniones tenían los profesores. Entonces escuchamos cosas que no estábamos totalmente de acuerdo y decidimos hacer una convocatoria estudiantil, por la cual queríamos escuchar la opinión de todos los estudiantes, qué pensaban, si estaban de acuerdo en comenzar las clases en La Locería o aquí en las instituciones de Oxford. Hicimos la reunión, vimos las ventajas y las desventajas, y totalmente todos los estudiantes que estamos presentes estamos de acuerdo en empezar las clases el 9 de marzo en las instituciones de La Locería. Los padres de familia indican que el colegio, que ha pasado por un proceso de restauración y construcción en los últimos años, está listo y que los trabajos que hacen falta son mínimos. Los padres de familia dictaminamos que es segura la instalación. Los jóvenes, ante la preocupación de que se había extendido una semana más hasta el 9 de marzo, ellos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Vamos a ayudar en la mudanza. Algunos de ellos estuvieron aquí en estos días atrás esperando para poder preguntar, y se encontraron la sorpresa de que había una reunión de profesores. Ellos pidieron simplemente ir a escuchar. No se les permitió entrar. No se les permitió entrar a esa reunión. Solamente se le permitió entrar al director y a representantes de Meduca. El asesor legal del Ministerio de Educación habló con FETV y dijo que por parte de esta institución se tiene programado iniciar clases el próximo lunes.
Los padres de familia y los estudiantes tomaron la decisión la semana pasada de iniciar clases en estas modernas instalaciones. Sin embargo, vemos algún grado de oposición por parte de los docentes y ellos mantienen reuniones aisladas, indicando de que ellos no se sienten en condiciones para iniciar en esas áreas y quieren continuar dando clases en las instalaciones del Oxford, que estaba alquilado. Ya este colegio Oxford, en el cual los estudiantes han dado clases por varios años, ya se ha quedado pequeño para la cantidad de estudiantes que se han matriculado, considerando que al inicio del año escolar 2020 íbamos a tener preparadas ya las instalaciones del nuevo colegio en La Locería. Aunque intentamos conversar con los docentes del Instituto Fermín Odoh, fue difícil, por lo que nos pusimos en contacto con Fernando Ábrego, presidente de la ASOPROF, quien indicó que el colegio no cuenta con las condiciones necesarias para que los estudiantes retornen a sus instalaciones. A través de la señora Karina Herrera es la que está impulsando y forzando el inicio del periodo escolar, cuando todos sabemos que no hay condiciones mínimas para iniciar en el Colegio Fermín Odoh. En consecuencia, nosotros responsabilizamos a la Dirección Regional de Educación y a la supuesta Federación de Padres de Familia por lo que pueda suceder. Porque yo le digo una cosa, un colegio que no tiene condiciones mínimas, el seguro colectivo de vida que ampara a los docentes a nivel nacional, hay que ver si efectivamente en esas condiciones la cobertura es posible. Los trabajos que se realizan actualmente en el colegio son de limpieza de los salones, pintura y se está en proceso de culminación de construcción de un pabellón principal de la escuela. Ramsés Betancourt, FETV Diario. MINSA da a conocer protocolos a seguir de darse un caso de coronavirus en Panamá. Piden a la población seguir las medidas preventivas. Son muchas las dudas por parte de la ciudadanía en cuanto a qué hacer si se registra el primer caso de coronavirus en Panamá. A esto el Ministerio de Salud da a conocer cuál es el protocolo a seguir, tanto para las autoridades pertinentes como a la población en general, y aseguran que el primer paso es mantener la comunicación e informar por medio de las fuentes confiables. Si nosotros llegásemos a tener la confirmación de un caso en Panamá, lo primero que vamos a hacer, y está dentro del protocolo, la comunicación formal. El país y ustedes todos nos merecemos estar bien informados y de la fuente confiable. ¿Por qué para nosotros es importante que apenas nosotros tengamos esa confirmación, darlo a conocer? El MINSA recomienda a las personas que si llegan a tener sintomatologías, atenderse en los centros de salud o policlínicas con el fin de recibir atención, no sobrepoblar y ponerse en riesgo en el sitio donde se estará atendiendo a las personas con posibles casos de coronavirus, que en este caso sería en el Hospital San Miguel Arcángel. Nosotros no podemos permitir que las instalaciones de salud hospitalarias se abarroten de personas llegando a buscar una atención primaria en un cuarto de urgencia hospitalario. Nosotros necesitamos que la persona que presente una sintomatología respiratoria vaya a atenderse a una instalación de salud de primer nivel, centro de salud, policlínica. Como hay defunciones, también se han registrado al menos 50,000 casos de personas recuperadas, por lo que se pondrá a disposición un call center para personas que han viajado o han tenido algún posible contacto con el virus y se mantienen en cuarentena desde su casa. También se espera la implementación de una línea telefónica que será para consultas sobre el coronavirus. Hace 21 días el Ministerio de Salud estableció un call center que está ubicado en la sede del Ministerio de Salud para el seguimiento de todas las personas que están en cuarentena domiciliaria, que a la fecha tenemos aproximadamente 850 personas a nivel nacional, pero que desde que empezó el operativo hemos evaluado a más de 3,000 que han ido saliendo y que han pasado sus 14 días y que esto ha estado bien.
En cuanto a muestras, ya el Gorgas ha evaluado aproximadamente 21 o 22 muestras de casos sospechosos, todos negativos. Como dijo la doctora Lourdes, tenemos la gran ventaja de que solamente en 3 horas podemos determinar si una persona es confirmada o no. El Ministerio de Salud ha capacitado parte de su personal de igual forma a los estamentos de seguridad para llevar ese conocimiento a todas las comunidades en general y que tomen las medidas preventivas correspondientes. La peor epidemia que ocurre es la epidemia de desinformación. Cuando tienes una población en pánico, todo sale mal. Como dijo la doctora Lourdes, todo el equipo está preparándose día a día, no solamente el Ministerio Caja, eso es un equipo interinstitucional y se sigue fortaleciendo más cada día. El lunes entró a funcionar ya la Fuerza de Tarea Conjunta del Ministerio de Salud, que con ellos vamos a estar colaborando en las capacitaciones a nivel nacional. De llegar el coronavirus en Panamá, se estima que aproximadamente 700 personas podrían ser afectadas y 140 en cuidados intensivos. El MINSA también mencionó que se han realizado reuniones por medio de conferencias con otros ministros de salud de países como Chile, Perú y Argentina. Milady Madrid, FTV Diario. Y bomberos de distintos puntos del territorio nacional exigen reunirse con el presidente de la República para solicitar un ajuste salarial y dotación de nuevos equipos. Falta de equipos, retrasos en aumentos salariales y la falta de ascensos por más de 10 años fue el detonante para estamentos del benemérito Cuerpo de Bomberos de distintos puntos del país, quienes exigen una reunión con el presidente de la República, Laurentino Cortizo, para tratar estos temas. Y en el objetivo principal es debido a la falta de respuesta a reiteradas notas que se le han enviado a la autoridad superior, inclusive al presidente Laurentino Cortizo, al ministro en su momento el ministro de Gobierno y a la actual viceministra de Gobierno, que posteriormente iremos allá. En cuanto a temas salariales que se han dejado de pagar, por pongo un ejemplo rápido ahí, el sobresueldo del 2015 que debió aumentarse y que estamos a la postrimería de un nuevo aumento por ley para mayo de este año y no se han dado señales, por decirlo así en buen panameño, de humo en salir de esa situación. Y también de ascensos pendientes que no se han cumplido con base o conforme a lo que establece la ley, en el caso de los bomberos remunerados y de igualmente ascensos en otros temas como los bomberos de los SAMER. En la zona regional de Colón, unidades que cuentan con más de 20 años de servicio, no se le ha otorgado un ascenso de acuerdo al Cabo Primero, Santa María. Nosotros no somos indisciplinados, solamente que estamos peleando justicia. La otra cuestión que quiero denunciar, el seguro de vida debe ser $50.000. Aquí está, $25.000 seguro de vida de nosotros. Entonces, a raíz de eso, nosotros estamos peleando que se mejore lo del seguro de vida, se nos haga justicia con los ascensos. Guillermo Puga, miembro de la CGTRP, hizo un llamado de intervención por parte del presidente Laurentino Cortizo, ya que los bomberos vienen reclamando sus derechos, sin embargo no han obtenido respuestas por parte de las autoridades. Recuerde que el sindicato de bomberos, los compañeros son afiliados a la CGTRP desde hace mucho tiempo y desde hace mucho tiempo también han venido reclamando sus derechos gobierno tras gobierno y sin embargo hasta la fecha no ha sido posible que se le cumpla con la ley, los cambios de etapa, su reconocimiento por los años de servicio, en fin, no hay una voluntad política de resolver los problemas de los compañeros bomberos. Todos sabemos que esta entidad es una entidad muy sensitiva, muy aclamada por la población panameña por el servicio que prestan. Yo creo que en esa misma medida debe recibir la atención de las autoridades correspondientes. Unidades del benemérito Cuerpo de Bomberos mencionaron que se habla de al menos 1.322 bomberos remunerados. Además mencionaron que de no obtener respuestas continuarán con las acciones de protestas. Milady Madrid, FTV Diario. Buenas noches, amigos televidentes. A propósito del inicio de clases, esta mañana escuchaba en uno de los informativos que grupos de profesores del Instituto Nacional pedían la remoción de la directora, creo que es una profesora, de la directora del plantel. Y daban una serie de argumentos de los que yo escuché, ninguno con suficiente fuerza.
Pero después de escuchar la noticia me quedé pensando de las tantas cosas que han cambiado para mal, porque hay otras que han cambiado para bien, pero de las tantas cosas que han cambiado para mal en el sistema de educación, particularmente en la escuela pública, justamente ha sido ese. Cómo se le ha quitado el empoderamiento a los directores de escuela. Cómo se le ha quitado el apoyo a los directores de escuela. ¿Y quién se los ha quitado? Fundamentalmente al Ministerio de Educación. En la medida que los ministros tienden a ser más políticos o más politiqueros, en esa misma medida le restan fuerza a los directores de las escuelas. En la medida que el ministro es menos político, menos politiquero, hay un nivel de empoderamiento. Yo tengo que decir que, en honor a la verdad, en la administración de Lucy Molinar hizo lo posible y lo necesario por darles fuerza a los directores. Es cierto, también hay directores que pierden a veces el norte y que incluso algunos incurren en situaciones de irregularidades y hasta de ilegalidades. ¿Pero serán eso las mayorías? Yo lo dudo. Yo creo que hay un número importante de directores que juegan un papel fundamental como líderes de la institución educativa que les han confiado. Y yo creo que eso sí hay que rescatarlo, fíjese, eso sí hay que rescatarlo del pasado, como los directores de los planteles, ya fuera de las escuelas primarias o secundarias, el solo hecho de que se pararan frente al estudiantado y frente al gremio, no solamente inspiraban e imponían respeto, sino que tenían un liderazgo que les ayudaba a tener una gestión exitosa. ¿De quién? ¿De los directores? No, del plantel entero, es decir, de educadores, de estudiantes y naturalmente de los padres de familia, porque ese es el otro elemento. El Meduca en algunas ocasiones le quita fuerza, le quita poder a los directores de escuela. Pero si hay un factor que juega y que es clave, es el padre de familia apuntalando, apoyando a la dirección del plantel. Y no el padre de familia poniéndole candado a las puertas para que la directora o el director no entre porque a ellos no les gusta que el director ponga orden, o que la directora ponga orden, o que el director o la directora diga, le ponen al estudiante la nota que se ganó. No regalen nota. Sean estrictos en la disciplina. Exíjanle al estudiante, tanto en sus trabajos como en sus estudios. ¿Eso tiene algo de malo? No. Que el director o la directora de la escuela exija puntualidad a los educadores, cumplimiento cabalmente con el tiempo de clases y naturalmente con el plan de estudio a cada uno asignado. ¿Eso tiene algo de malo? Lo que pasa es que por un lado hay educadores que no resisten que el director ejerza un liderazgo y hay padres de familia, lamentablemente, que no toleran que un director ejerza la función cabalmente. Creo que son temas que hay que pensar, que hay que debatir, que hay que profundizar. Repito, rescatar, eso sí, del pasado, empoderar, darle fuerza a los directores de las escuelas para que nos garanticen que cuando esos estudiantes llegan al final del curso, sin duda alguna, hayan asimilado todos los conocimientos necesarios para poder seguir avanzando. Pero eso que escuché esta mañana del instituto, imagínense, 2 días de clase, ¿no? Porque hoy es miércoles, 2 días de clase y ya están pidiendo la remoción de la directora del plantel. No conozco las interioridades, pero créanme que eso nunca es bueno. Continuamos con más información en el segundo bloque. Voy a hablar algo más de educación también. Este fue el primer análisis de esta noche. Vamos a continuar con más. Tenemos información eclesial. Y la alerta del coronavirus ha obligado al Vaticano a posponer 2 grandes eventos que estaban previstos para los meses de marzo y de mayo.
El coronavirus no había tenido más consecuencias en el Vaticano y en Roma que el cierre preventivo de una iglesia durante 3 días, pero el Vaticano ha tomado nuevas medidas y ha aplazado 2 de sus grandes proyectos. El primero, el Encuentro Internacional de Jóvenes en Asís para reflexionar sobre economía y finanzas. La idea era llamar a quien se está formando para hacer la economía del mañana y hacer un pacto con ellos para cambiar este mundo. El Papa quería convocar a los jóvenes porque ellos tienen todavía la posibilidad de cambiar las cosas. Ahora el encuentro será el 21 de noviembre en lugar de en marzo. Será en Asís. El Papa irá y tendrá una reunión con unos 2.000 jóvenes participantes de 115 países. También se aplaza la firma del Pacto Global por la Educación. Debía ser en mayo, pero será el 15 de octubre. El Vaticano había invitado a líderes culturales, políticos y religiosos de todo el mundo para proponer un compromiso por la educación de niños y jóvenes. La idea es confirmar que la educación prepara a los jóvenes para los desafíos del futuro y para construir sociedades más equitativas. Durante el encuentro estaba previsto que la calle que conduce a San Pedro se convierta en punto de encuentro para dar a conocer buenas experiencias y suscitar debates. Los organizadores no se rinden y dicen que los participantes podrán acudir a partir del 11 de octubre. El Papa Francisco sigue en recuperación del fuerte resfriado. Esta semana ha cancelado sus compromisos por recomendación de su doctor. El pontífice permanece en Casa Santa Marta y desde allí sigue los ejercicios espirituales de los que no ha podido participar junto a los demás miembros de la curia romana. A pesar de la enfermedad del Santo Padre, presidió la celebración del miércoles de ceniza y el domingo rezó junto a los peregrinos el Ángelus. Se tiene previsto que luego de esta semana de descanso retome sus actividades regulares desde la próxima semana. La Conferencia Episcopal Latinoamericana o CELAM se encuentra en un proceso de renovación y reestructuración. En su última reunión han buscado definir el documento de trabajo que utilizarán este mes en pro de las iglesias católicas en Latinoamérica. El proceso de renovación y reestructuración del CELAM se está haciendo primero en un ambiente creyente, de fe. Creo que es un discernimiento que como obispos que hemos recibido este encargo de la Asamblea Ordinaria del CELAM, tenemos que asumirlo primero desde la fe. Pienso que es un proceso bastante dialogado, que me parece importante. Hay una sintonía de búsqueda de lo mejor y un deseo grande de que el CELAM viva el hoy. Yo creo que la nueva directiva lo está llevando muy bien, marcando los pasos, contando con las personas que pueden aportar, organizando las debidas reuniones. Yo creo que así es como debemos caminar. Es muy oportuno porque el CELAM ha tenido un recorrido excelente a nivel de América Latina. Ha dado un aporte en la formación de nuestros laicos, seminaristas, sacerdotes y de los obispos. La Arquidiócesis de Panamá anuncia que la Gala de la Música Típica, como parte de los eventos organizados por la campaña arquidiocesana, ha sido pospuesto. Aquellos que han adquirido boletos pueden llamar al 282-6551 para obtener información sobre la devolución de su aporte. La nueva fecha será anunciada próximamente y con esto se está apoyando el próximo Hogar de Recuperación de Adicciones San Juan Pablo II. Bien, amigos de FTV y Radio Hogar, con esta información vamos a realizar nuestro primer alto. Augusto. Así es, amigo televidente, no le cambie, que ya regresamos. De regreso con FTV Diario, gracias por informarse con nosotros. Vamos a conocer lo que hace noticia en el mundo. Iniciamos con las internacionales y el gobierno turco solicitó apoyo a la Unión Europea para solucionar la crisis migratoria en su frontera con Siria y Grecia. La Unión Europea solo puede solucionar la nueva crisis migratoria si apoya las iniciativas de Turquía en Siria.
Eso advirtió el miércoles el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien dijo también que espera obtener un alto el fuego en Idlib en la reunión que tiene prevista el jueves en Moscú con su homólogo ruso Vladimir Putin. Si los países europeos quieren resolver el problema, deben apoyar los esfuerzos de Turquía por una situación política y humanitaria en Siria. Miles de migrantes, entre ellos sirios, afganos o iraquíes, están congregados ante la frontera entre Turquía y Grecia desde que Erdogan anunciara la semana pasada que ya no les impediría ingresar a Europa. Las autoridades turcas afirmaron que un migrante murió el miércoles por disparos de las fuerzas griegas cuando intentaba cruzar la frontera entre ambos países, algo que Grecia desmintió categóricamente. La Unión Europea, que ha criticado a Turquía por lo que califica de chantaje sobre el asunto de los migrantes, prometió 700 millones de euros a Grecia para hacer frente a la crisis migratoria y ha enviado a la zona un equipo de intervención rápida de su agencia fronteriza. El crecimiento económico mundial de 2020 será inferior al de 2019 por el impacto del coronavirus. El Fondo Monetario Internacional advirtió el miércoles de un impacto de la epidemia de coronavirus sobre la economía mundial. Con lo que estamos luchando es con la incertidumbre. Y eso define nuestras proyecciones, que en este punto nos llevan a declarar que el crecimiento global en 2020 estará por debajo de los niveles del año pasado. Pero ¿qué tanto caerá? ¿Y cómo será el impacto a largo plazo? Aún es difícil de predecir. En rueda de prensa conjunta con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, se exigió una respuesta global ante las afectaciones a la oferta y la demanda económicas mundiales. Queremos realmente encontrar formas de complementar y aumentar la disponibilidad de capital de trabajo. Es decir, las compañías de capital necesitan importar bienes, reconstruir sus inventarios, por lo que es el financiamiento a corto plazo lo que es crítico durante una crisis. La epidemia afecta a un tercio de los 189 miembros del Fondo Monetario Internacional. El organismo también puso a disposición $10,000 millones para préstamos a interés cero destinados especialmente a los países más frágiles. El crecimiento global fue del 2,9% en 2019 y en enero el FMI aún anticipaba una expansión del 3,3% para 2020. Bien, y nos vamos a Estados Unidos, donde Joe Biden se afianza como favorito para ganar las primarias del Partido Demócrata. El ex vicepresidente Joe Biden logró ganar varios estados importantes en el supermartes de la primaria demócrata. Biden tomó el liderato de la carrera que hace 2 semanas ostentaba Bernie Sanders con un amplio margen. La gente habla de una revolución. Comenzamos un movimiento. Hemos aumentado la participación. La participación resultó para nosotros. Eso nos puede llevar a un momento en el que podemos hacer cosas extraordinarias. Miren, nuestra agenda es audaz, es progresiva, es una visión. El supermartes asigna 1.357 delegados a la Convención Demócrata de julio, un tercio del total. Con sus victorias del martes en Virginia, Carolina del Norte, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, Minnesota, Massachusetts y Texas, Biden sumó 787 delegados. Para obtener la candidatura presidencial del partido necesita al menos 1.991. El miércoles el ex vicepresidente recibió el apoyo del exalcalde de Nueva York, Mike Bloomberg, que anunció su retirada de la carrera tras gastar más de $500 millones de su fortuna personal en la campaña. Biden también cuenta con el respaldo de sus exrivales, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar y Beto O'Rourke. Por su parte, Sanders consiguió Vermont, Colorado y Utah, que le aportan 112 delegados, y además lidera cómodamente la joya de la corona, California, que aporta 415 votos. Y el presidente Trump analizará el momento correcto para cerrar fronteras por el coronavirus. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el martes su posición de cerrar fronteras para contener la epidemia del nuevo coronavirus en su país. Estamos observando a Italia muy de cerca, Corea del Sur y Japón, y bueno, tomaremos la determinación correcta en el momento correcto. Las hemos cerrado, como saben, con varios países.
Trump también fue cuestionado sobre la realización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en julio y agosto. Bueno, creo que dejaré eso al primer ministro Abe. Es un amigo. Ha construido un hermoso lugar. Es muy triste que eso suceda porque el lugar es increíble. Han gastado miles de millones de dólares, pero dejaré eso a Japón. Eso depende de ellos. Trump, que realizó una visita a un laboratorio en el Centro de Investigación de Vacunas de los Institutos Nacionales de Salud en Maryland, afirmó que cualquier cosa puede pasar con el nuevo coronavirus. Incluso aseguró que su propagación no es inevitable del todo. Bien, y por otro lado, en Sudamérica, Chile y Argentina confirman sus primeros casos de coronavirus. El coronavirus se extiende en Sudamérica. El gobierno chileno dio aviso el martes de un primer caso en Talca, una ciudad a unos 350 kilómetros al sur de Santiago, y aseguró que está preparado para enfrentar la epidemia. La rápida expansión que ha experimentado esta enfermedad nos hacía presagiar y anticipar que el coronavirus, iba a llegar a Chile en cualquier momento. Hoy, en Talca, se ha informado del primer caso comprobado de coronavirus en nuestro país y que afecta a un médico chileno de 33 años, quien viajó a Singapur. El primer caso en Argentina, también anunciado el martes, corresponde a un paciente que regresó de una estadía en Italia y que se encuentra aislado en una clínica privada de Buenos Aires, según informó el martes el Ministerio de Salud, que confirmó que se trata de un cuadro no complicado. Las autoridades sanitarias activaron un protocolo para la ciudad de Buenos Aires y se concentran en identificar a los pasajeros del avión en el que viajó el afectado. Tratar de cuidarme, de no compartir mate, por ejemplo, lavarse más la mano constantemente, no sé, usar barbijo, si es necesario, yo creo que también eso para poder evitar todo eso. Sí, la verdad que en un momento me puse a pensar y me generó un poquito de miedo. Cultural el mate, olvídate, no voy a cancelar un mate, no voy a entrar en eso, no, para nada, igual que el saludo. No, me parece, por eso digo, me parece que hay que estar informado, bien informado, cuidándonos entre nosotros, pero tampoco vamos a suprimir esas cosas, ¿no? Además, América Latina registra casos de COVID-19 en Brasil, México, Ecuador y República Dominicana. El Banco de Desarrollo de América Latina anunció por su parte la apertura de un crédito de $300 millones para atender de manera ágil las contingencias en la región derivadas de la propagación. Y regresando a las informaciones de carácter local, las mujeres con discapacidad buscan tener mayor participación dentro de la sociedad panameña. El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, quienes forman parte primordial de la sociedad. Pero existe una realidad y son aquellas mujeres con discapacidad que, aunque en los últimos años han podido romper barreras de desigualdad, según el director de la Secretaría Nacional de Discapacidad, aún hace falta mucho por hacer y así empoderar a estas ciudadanas. Es que se abran las puertas, que aceptemos a las mujeres con discapacidad en los ambientes laborales, en todos los entornos sociales, culturales, recreativos y deportivos, porque ante todo es una persona y tiene derecho o tiene los mismos derechos que el resto de la población. Según algunos expertos en el tema de las mujeres con discapacidad, sufren una doble discriminación, por razón de género y por la propia discapacidad. Si ustedes pueden ver, hay tantas mujeres con una discapacidad, pero son súper poderosas, como yo digo, ¿no? Es que nosotras las mujeres somos muy poderosas, de verdad que sí. Ellas necesitan muchas herramientas, mucho apoyo y el Instituto de la Mujer siempre va a estar con los brazos abiertos para ellas y para todos los que nos necesiten en este pueblo panameño. En Panamá existe una gran cantidad de mujeres con discapacidad que en muchos casos, debido a la sobreprotección del círculo familiar, no pueden desarrollar sus capacidades. Como las ven con una discapacidad, piensan pues que no sirven, que están allá en una esquina y nosotros no, nosotros sabemos que esas son mujeres muy profesionales, si ustedes escucharon, muchas que han estudiado fuera del país, a pesar de sus discapacidades y a pesar de que a veces nosotros los padres cuando tenemos un niño o una niña con discapacidad la vemos con esa debilidad. Ver cualquier tipo de condición mental, como puede ser en un momento determinado la depresión, el aislamiento, el rechazo de asistir, por ejemplo, a la escuela,
el sueño, tener conductas maladaptativas, que solamente a veces es la manifestación de lo que él no puede expresar. Y esas conductas maladaptativas entonces deben de ser el foco para identificar que hay una situación que está generando ese comportamiento y que tenemos que saber cuál de ellas es y qué es lo que lo está afectando fundamentalmente. Panamá se ha comprometido en los últimos años a cumplir con el documento denominado Compromisos de Santiago, que busca que se establezcan recomendaciones a los Estados miembros con programas de sensibilización para eliminar las diferentes formas de violencia y discriminación por las que pasan mujeres y niñas con discapacidad. Ramsés Betancourt, FETV Diario. Unos 9 femicidios fueron reportados en los 2 primeros meses de este año, por lo que las autoridades del Instituto Nacional de la Mujer hacen un llamado enérgico a la población panameña. El tema esto de los femicidios es una lástima que cada día pues amanezca una mujer muerta, porque esa es la palabra. Nosotros estamos haciendo los enlaces con la Policía Nacional, tenemos a la subcomisionada Palma, que nos está apoyando mucho, y vamos a seguir trabajando no solamente ese tema, nosotros estamos hablando también de que queremos hacerle capacitaciones a los varones, porque si es de ellos que viene la violencia, entonces ¿a quién es que tenemos que tener de aliado? Es a los varones. Entonces estamos trabajando este tema con las técnicas del Instituto Nacional de la Mujer, el INAMU, para trabajar con los hombres a nivel institucionales y también en las empresas privadas. El presidente del FAD califica el esfuerzo del gobierno nacional como poco transparente para sacar a Panamá de la lista gris por parte de la Unión Europea. El problema es que son poco transparentes realmente estos esfuerzos, llamémoslo así, que han hecho los gobiernos panameños. Pero además de eso hay intereses de los grandes poderes económicos mundiales para mantener a Panamá en estas listas, cosa que favorece la acumulación del capital en los grandes centros financieros, compitiendo con el de Panamá. De manera que esa compleja situación no la van a resolver las políticas tímidas que hace Panamá. Central General de Trabajadores menciona que la presencia de leyes en la Asamblea Nacional que modifica el Código de Trabajo es de preocupación para el movimiento obrero. Aseguran que se sancionan sin previa consulta. Hemos venido planteando de hace rato el tema de la presentación de proyectos de leyes que modifican el Código del Trabajo. El Código del Trabajo es un documento muy sensitivo para la clase obrera. Nosotros somos muy celosos de los cumplimientos del Código del Trabajo. Sin embargo, están presentando proyectos por afuera, sin tener la opinión del movimiento obrero. Vamos a mencionar, por ejemplo, la ley de teletrabajo. Todos sabemos de que eso fue vetada por el señor presidente y fue acogido el veto, pero aún así, esa ley sigue perjudicando a la clase obrera porque no define la regla del juego clara de lo que es una relación laboral, de lo que es la subordinación jurídica que debe tener la empresa en particular con un empleador. Siendo las 8:44 minutos de la noche, amigos televidentes, vamos a realizar nuestra segunda pausa comercial. Al regresar tendremos al profesor Cabrera con el segundo análisis de esta noche. Así es, y Alejandro Rodríguez con la información deportiva. No le cambie, ya volvemos con FETV Diario. De regreso, amigos televidentes. Les decía que le quiero seguir hablando de educación, pero ahora de las infraestructuras y de algo que no entiendo por qué no ocurre. Usted se ha dado cuenta que la Escuela Venezuela, por ejemplo, no se está usando el edificio porque prácticamente hay que rehacerlo en materia de techos, de la infraestructura de la escuela y la fachada hay que mantenerla porque es patrimonio. La escuela Manuel José Hurtado, allá donde fue el presidente el lunes, la cantidad de estudiantes me indican cada año baja. La escuela Centro Amador, un edificio enorme allá en El Chorrillo,
Cada año menos estudiantes. ¿Por qué hay ese fenómeno? Y con seguridad en las otras escuelas del área. Porque cada vez, cada año, con el tiempo, menos familias viven en el sector. Y se van mudando hacia el sector oeste o hacia el sector este de la ciudad, o a otras provincias, o al sector norte también de la ciudad capital. Yo siempre me hago la pregunta aquí en la ciudad capital, por ejemplo, ¿por qué el Estado panameño a través del Meduca no compra las antiguas instalaciones del Colegio Javier ahí en Perejil? Y en ese gran edificio diseñado y construido por una escuela, meter a todas esas escuelas que otrora concentraban muchos estudiantes y que hoy disminuye año a año la cantidad de estudiantes. El metro pasa cerca, hay líneas de bus, hay líneas de taxi, tienen ahí la avenida Séptima Central. ¿Por qué no comprar ese edificio y aglutinar varias escuelas allí? ¿Por qué el Ministerio de Educación no compra la escuela que está frente a la Iglesia del Carmen, donde hasta el año pasado, no sé si este año todavía, funcionó buena parte del Fermino II, mientras reconstruían la escuela acá en La Locería? ¿Cuándo un gobierno va a tomar una decisión sobre las escuelas de Paitilla? Todos los años tienen menos estudiantes, pero con un agravante. Si no todos, la mayoría de los estudiantes y de los educadores que allí prestan servicio no viven alrededor de ninguna de esas tres escuelas de Paitilla. ¿Cuándo se construirán más escuelas en el oeste y en el este y en el norte, que es donde viven la mayoría, si no todos los estudiantes de estos tres planteles? Es decir, veo que hay poca ejecución, poca decisión del Meduca en este tipo de temas. Si hay escuelas que tienen cada año menos matrícula, pues habrá que reunirlas a todas en un solo edificio. Si hay escuelas, porque lo correcto es que el estudiante vaya a una escuela cerca de donde vive, y si hay 3 escuelas en Paitilla donde los muchachos no viven cerca, ¿cuándo se construyen las escuelas allá para luego rediseñar estos 3 planteles y mudar a los estudiantes para allá? Pero no, los años pasan y pasan y pasan y están las 3 escuelas de Paitilla cada año con menos estudiantes. A ese edificio hay que darle mantenimiento. A esos educadores hay que recomponerle la carga horaria porque tienen menos estudiantes, porque de pronto cierran salones, porque de pronto tienen áreas ociosas. ¿Por qué en Panamá será tan difícil tomar este tipo de decisiones? Prácticas. Imagínese, usted puede tomar el vehículo en las mañanas muy temprano o al final del día y ve estudiantes de las escuelas de Paitilla ahí en las paradas del metro o de buses en la Vía España. Es decir, que esos muchachos han caminado hasta Paitilla, ida y vuelta, para ir a sus casas. Imagínense que el estudiante que vive en Don Bosco y está aquí en la Profesional, ¿a qué hora se levantó para llegar a las 7 de la mañana a tiempo a la clase? Cuando son las 9 de la mañana, ¿usted cree que ese estudiante quiere ir a hablar de trigonometría o de filosofía o de gramática? No, porque no tiene una escuela cerca. O probablemente la tiene y tiene los cupos llenos, entonces hay que construir otras escuelas. Pero pasan los años y no se toman ese tipo de decisiones. Y con seguridad en algunos puntos del interior probablemente hayan situaciones parecidas. Yo creo que hay que plantearle al Meduca un poco más de ejecución y de decisión del Meduca y el órgano ejecutivo en temas como estos. Las 3 escuelas de Paitilla e ir uniendo escuelas que están en Caledonia, en La Exposición, en San Felipe, porque cada año tienen menos estudiantes. De eso se trata. Continuamos con más información en los minutos finales de nuestro informativo. Bien, gracias, buenas noches. Información deportiva para hoy miércoles. Arrancamos de inmediato. Hay que hablar de nuestra selección de Panamá, por supuesto, para analizar lo que puede ser este amistoso que se jugará en unos minutos ante la selección de Guatemala, una selección de Panamá que no pasa por su mejor momento. Hay que decir que este no es un partido de fecha FIFA. Panamá no le fue bien en lo que fue la Liga de Naciones, donde Panamá perdió ante la selección de México, en imágenes de lo que estamos viendo en el Estadio Azteca. No cerró su 2019 de la mejor manera y tampoco inició el 2020 de la mejor manera con este señor Américo Gallego, técnico actual. Se le criticó mucho esas supuestas vacaciones que tuvo
al inicio del año, luego no llegó a Panamá a la hora que se esperaba por temas de salud, demoró un par de días más. Ahora sí inició el tema de los microciclos, jugó ese partido amistoso ante la selección de Nicaragua, donde Panamá no pudo pasar del empate, una selección que sí se le vio cierta garra a algunos jugadores, pero otros que la verdad dejaron muchas dudas. Gran parte de esa convocatoria del partido ante Nicaragua repite el día de hoy. Se puede decir que con el refuerzo de Joseph Calderón en el arco, que sin duda debe ser el portero que debe salir el día de hoy en el 11 titular y debe ser el capitán de esta noche, ya que es uno de los legionarios. El otro legionario que entra en esta convocatoria prestado por su club en Costa Rica, se trata de Omar Brownie, que anda por muy buen momento, dio asistencia el fin de semana precisamente a su compatriota Jorman Aguilar, quien era el otro delantero que iba a estar en esta convocatoria, pero por lesión al final se cae. Jorman, que anotaba triplete el fin de semana y daba muy buenas sensaciones por su llamado a esta selección, pudiendo ser un posible jugador convocado para próximos partidos. Todo indica que Panamá va a jugar la eliminatoria larga. Lo importante es que hoy jugaremos amistosos ante Guatemala. Tenemos también imágenes desde el estadio allá en Guatemala, donde se va a jugar dicho partido en unos minutos. No sé si tenemos la señal, señor director. Ahí está el estadio. En unos minutos se jugaría este partido allá en Guatemala. Tengo la posible alineación de Panamá para esta noche con Calderón en el arco, línea de 4 en el fondo con Francisco Palacios, Giovanni Ramos, Oscar Linton y Alejandro Yearwood. En el mediocampo siguen Rolando Botello, Irving Gudiño, Josiel Núñez y José Gasper Murillo. Y en el ataque, Alfredo Stephens y Edwin Aguilar. Estos serían los 11 titulares de Panamá esta noche ante la selección de Guatemala. Esperemos que sea un resultado positivo el que pueda sacar a la selección de Panamá y sacar su primera victoria de este 2020. Hay que decir que es el segundo amistoso que no se juega en fecha FIFA. Son jugadores meramente de la LPF, aparte de los dos refuerzos que ya mencioné. Y en este mismo mes de marzo vamos a tener dos amistosos en fecha FIFA a finales del mes de marzo ante Costa Rica y ante la selección de El Salvador. Ya en los próximos días debe salir dicha convocatoria para estos dos partidos. Dejamos la selección a un lado, hay que hablar del béisbol nacional. Ayer en un muy buen partido celebrado allá en Miraflores, en Coclé, la novena coclesana venció 2-1 a Herrera y se mantiene con vida en esta serie final del béisbol juvenil. Una novena de Herrera que había sido favorita durante todo el campeonato, manteniéndose invicto gran parte de ella. En la serie semifinal sufrieron un poco ante el equipo santeño, pero al final ocurrió lo que debió ocurrir y el equipo herrerano clasificó a la final y hasta el momento no había tenido problemas. Estaban a un partido de barrer la serie, iban a vencer inclusive como visitantes, pero despertó la novena de Coclé dirigida por Rodrigo Merón y se pone 3-1 la serie, 3 victorias para Herrera, 1 para Coclé, y de esta manera terminan los partidos en el interior. A partir de mañana jueves se jugarán en el estadio Rod Carew en lo que quede de la serie, ya sea el quinto, sexto y séptimo partidos de ser necesarios. Con una victoria de Coclé se pondría 3-2 la serie, con una victoria de Herrera se estarían coronando como campeones en el Estadio Nacional. Rod Carew sería su quinta estrella en el béisbol juvenil para el equipo herrerano, aunque sin duda ha sido el más regular durante todo el torneo juvenil. Estamos a la espera de qué diga la Federación Panameña de Béisbol sobre el campeonato mayor. Recuerden que una vez termina el béisbol juvenil, inicia el campeonato mayor, pero ahora hay algo de polémica con la novena de Chiriquí, que se habla de que amenazan con no participar si no se cambia la fecha debido a la cantidad de jugadores que van a perder prestados para la eliminatoria del Clásico Mundial de la selección de Panamá. Veremos en qué queda ese tema. La mejor de las suertes para la selección de fútbol, que en unos minutos ya inicia su partido. Es lo que tenemos en Deportes para esta noche. Seguimos con la parte final del noticiero. Adelante. Muchísimas gracias, Alejandro, por la información deportiva. Queridos amigos, de esta manera llegamos a la parte final de FTV Diario. Gracias por informarse con nosotros. A gusto. Así es, Adaluz, amigos televidentes, mantengan la sintonía del canal de la Misericordia, porque siempre tendremos nuestros programas en crecimiento de nuestra fe. Así que los esperamos, si Dios lo permite, el día de mañana con más de FTV Diario. Chao. Bendiciones.